Y tremendo testimonio, ¿verdad? Yo estaba al tanto de la situación de nuestro hermano George y él ayer me llamó preocupado que le habían dicho que le iban a amputar el brazo. Y yo le dije, yo declaro que no es así. Y he estado orando esta mañana, el Señor me lo puso en el corazón, me levanté bien temprano. Y realmente yo sé que Dios tiene un propósito con el hermano George. ¿Cuántos lo creen? 25 años desahuciado de los médicos. Pero yo siempre digo, una cosa es lo que dice el hombre y otra la que dice Dios. Y cuando tú crees en el poder de la oración, algo sucede. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Usted está en una iglesia de poder. Creemos que cuando oramos, algo sucede. Porque creemos la promesa de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Ves? Ahí está. En fe, oramos y creemos. Y hemos visto siempre milagros, pero gloria a Dios por mi hermano Gustavo y Amparo, que eso no lo detiene. Mire, cuando ellos van caminando, los demonios van corriendo para los lados. Y dice, ahí vienen ya. Y se tienen que salir corriendo, porque van con esa pasión, esa misericordia, a orar por los enfermos, a evangelizar. Y es una bendición realmente. Así que gracias por visitarlo, orar. Y yo sé que esa persona fue sana de cáncer también, el americano. ¿Cuántos lo creen? Porque el poder de Dios se manifiesta de esa manera, con fuego purificador, con fuego sanador. Amén. Aleluya. Me da mucho gusto también y me siento muy contento de tener esta familia aquí con nosotros. A mi hermana Idania y su hija Tania y su mamá. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor? El momento de la visita, pues ya estaba atrás. La mamá de Idania se llama Elisa, right? Y nos da mucho gusto que esté aquí en esta noche con nosotros, compartiendo las bendiciones del Señor. Así que, como les prometí la semana pasada, y dice que lo prometido es y se debe pagar. Comencé un estudio sobre la sana doctrina. Si yo le preguntara qué yo hablé la semana pasada, usted va a decir, jamás lo podré recordar. Por eso es bueno siempre refrescar un poco para que retome nuevamente el hilo de lo que se está enseñando. Porque le quiero decir la verdad. Inclusive una hermana me llamó, no pudo venir esta noche, y me dijo, pastor, ya le tengo el título de esa enseñanza. Digo, bueno, cuando venga usted lo va a decir. Realmente, esto que estamos estudiando, escudriñando, es lo que realmente nos va a mantener cimentado en la sana doctrina. Firme, no va a poder ser confundido. Porque hoy en día se está cumpliendo la palabra de Dios que dice que estamos viviendo tiempo peligroso. Y cuando usted va a la palabra peligroso, abarca globalmente todo lo que es peligro. ¿Cuántos están aquí? Entonces incluye eso, el peligro y lo que muchos están cayendo ya en ese peligro de abandonar, de dejar la sana doctrina de la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra que dice que en los últimos tiempos vendrían ¿qué? Tiempo peligroso. Que muchos apostatarían de la fe, que se apartarían de la sana doctrina. Pero tanto ahora en estos últimos tiempos como en la antigüedad había ese peligro. Y uno dice, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantas personas difieren de la palabra cuando tienen la misma palabra? Porque esta es la misma palabra que todos tenemos, la Biblia. La suya es igual a esta, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué difieren tanto? Ahí que está el peligro. Hay un factor vigente en muchos creyentes. Escuche bien esta noche. Yo quiero su atención porque vamos a leer una porción poderosa de la palabra de Dios. Pero mientras tanto le quiero dar un poquito de apertura a esto, en esta palabra. Cuando el creyente que está supuesto, que no es una opción, es su responsabilidad, de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios.
cuando el creyente no saca el tiempo para estudiar la palabra y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que les revele su palabra, que instruya su palabra a él, siempre tiene una dependencia de alguien que sí la estudia. Amén. Hay mucho ministro, hay mucha persona creyente que años atrás cuando comenzaron el evangelio eran estudiosos de la palabra. Hoy en día andan con ella en la mano pero no la lee. No la estudia, no la escudriña. Se han alejado, la tienen la palabra a su mano, la tienen en su casa, pero no le dan tiempo a leer la palabra del Señor. Cuando tú y yo no escudriñamos, no estudiamos la palabra, siempre estamos dependiendo de alguien que nos enseñe la palabra. Cuando tú dependes de que un hombre te enseñe la palabra de Dios y no estudias tú la palabra por ti mismo y dejas que el Espíritu Santo te ilumine esa palabra, fácilmente tú puedes caer en un error de otra persona. Sin embargo, cuando tú pones tu corazón a leer la palabra, le pides en oración al Señor que te ayude a recibir la instrucción, el conocimiento y la sabiduría de la palabra, se encargará. ¿Tú sabes cuál es el maestro? El Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Esa es una realidad que tú debes tener bien clara. Porque hoy en día hay bastante informaciones bíblicas. Libros por donde quiera, millones de libros se han escrito de un solo libro que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Por eso es necesario que tú personalmente tome el tiempo de leer la palabra de Dios. Suponiendo que tú no tienes mucho tiempo y que estás cansado y te da sueño. Proponte en tu corazón leer 10 minutos todos los días. Al final de la semana, ¿cuántos son? Correcto, 1 hora con 10 minutos leyendo la palabra de Dios. Y esa hora con 10 minutos, cuando tú lo haces realmente buscando la dirección del Señor que te revele, que te enseñe esa palabra, créeme que Dios te va a dar el conocimiento de la palabra. Porque la palabra dice, el que pide, recibe. Pero tristemente hay un espíritu de pereza concerniente a leer la palabra de Dios. O si no, mírelo usted mismo, mírese a usted mismo. Y estamos en desventaja cuando nosotros no escudriñamos, no estudiamos la palabra de Dios. El hombre se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca cuando te enseña la palabra. ¿Cuántos están aquí? Y por eso es el factor que les quiero decir en esta noche, que muchos a todos le dicen amén cuando escuchan a alguien enseñar. Sin embargo, el anhelo del Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, su deseo es ver a su Hijo estudiando su palabra. Por eso es el factor que está ocurriendo hoy en día en mucha gente que están de aquí para allá y de allá para acá y están cayendo en errores doctrinales. Quizá van a una iglesia y quedan empachados. Porque reciben una enseñanza que parece bíblica, pero que no es bíblica. Por eso es necesario, mire, cuando nosotros mismos comenzamos a leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos, hay una gran diferencia porque tú mismo vas a experimentar una evidencia de gozo de esa revelación de la palabra. Muchos no escucharon eso, pero es ok. Tú experimenta un gozo, créeme. Tal vez me pasa a mí nada más, pero yo sé que usted lo pasa cuando lo... ¿Qué, hermano Juan Carlos? Ya está gozando el siervo. ¿Ves? Porque yo no creo que una persona, un creyente, se mete la palabra y no reciba gozo leyendo la palabra. ¿Cuántos están aquí en esta noche?
La anemia espiritual está alta en los hermanos. Anemia espiritual. Bien, tiene un nivel muy alto. Porque yo creo que este es el alimento del espíritu. Del espíritu del hombre. Esto es lo que te nutre a ti. Esto es lo que te da sabiduría y conocimiento de lo alto. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Ves? Pero si yo no me preocupo de leerla, ¿de qué me sirve tener una Biblia cara y bonita? Sí, hay gente que se preocupa de tener una buena Biblia, cara y grande y bonita. Le pasan varios años y no la termina de leer. Póngase de pie en esta hora. Muchos dijeron, se le olvidó al pastor leer la porción bíblica. Pero es que realmente yo le doy la gloria a Dios. ¿Cómo se deleita uno en la palabra? El gozo del Espíritu Santo comienza a fluir. ¿Cuánto sienten esa presencia del Señor? Amén. Es algo que cuando uno lo está experimentando y viviendo, lo está disfrutando, también quiere que otro hermano lo esté disfrutando también. Amén. Amén. Vamos a primera de Timoteo. Capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del 1 al 17. Y vamos a leerla pausadamente, con entendimiento. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 17. Todos lo tenemos allí, todos estamos allí. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que esta carta se la escribió Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, mire el orden, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Sabe que yo quiero compartir con ustedes que, hoy fue que me detuve en esos dos versículos ahí, y realmente yo me sentía bendecido. De leer esos dos versículos allí, como dirigido por el Espíritu Santo, Pablo escribe, por inspiración del Espíritu Santo, Pablo le escribe a Timoteo, y le explica el orden. Pablo, no llamado por los hombres, sino que apóstol de Jesucristo, por mandato de ¿quién? Nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La esperanza de Él, la esperanza que tú y yo tenemos en este momento. Amén. 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno, y hago entre paréntesis, aquí quiero explicar algo. Aquí viene la enseñanza. Porque muchos estaban en la verdad, hoy están apartados de la verdad. Hoy se han desviado del camino de la verdad. Por eso el apóstol Pablo aquí le habla claro a Timoteo. Amén. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos, estaban en la verdad pero se desviaron. Se apartaron a vana palabrería,
queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Yo eso ahí. Aquí está un hombre trayendo una revelación directa del Espíritu Santo de lo que es la sana doctrina, de lo que es el evangelio, de lo que es la verdad real del evangelio. Amén. Ahora, el 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y recuerden estos dos textos, 15 y 16, que es la base que estoy usando para esta enseñanza. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no por algunos, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dile, no, Pablo, déjame, yo soy el primero. Conoce la vida de Pablo, a ver si era el primero o no. Tú debes decir, no, yo soy primero, Pablo, aguántate, va de segundo, tercero. Repito, palabra fiel y digna de ser, ¿qué? Recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Óigame bien, sabe que ese mensaje es para ti y para mí individualmente. Porque si no ha salvado el Señor por su misericordia, es para que otros vengan por ese testimonio de lo que Dios ha hecho, que vengan a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos. Te adoramos, te bendecimos, Señor, por la bendición, el privilegio que nos da de la revelación de tu palabra. Gracias porque en ella está la vida eterna, Señor. Gracias porque en ella está la luz. Gracias porque en ella está el camino de la verdad. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tu palabra va a ser escudriñada y estudiada y aplicada a nuestras vidas, Señor. Abre los oídos, Señor, de cada uno de nosotros. Abre los espirituales y cierra los carnales, Señor. Liberta, Señor, aquella mente, Señor, prejuiciada, Señor. Saca todo pensamiento, Señor, que no viene de ti en esta hora, Señor. Y prepara nuestros corazones para que esta palabra pueda llegar libremente y edificar nuestras vidas, Señor. Que seamos, Señor, edificados y que imparta sabiduría y conocimiento. Y a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso al Señor, gloria a Dios. Como le estaba explicando la semana pasada,
El apóstol Pablo, consciente de la oposición de la sana doctrina que había sido confiada a Timoteo. Timoteo, ustedes conocen lo que leen en la Biblia, que han estudiado la historia, quién era Timoteo. Amén. Expone que claramente que la enseñanza de esa diferente doctrina acarrean que disputa más bien que la edificación de Dios. Ahora vamos a parar un poquito aquí. Usted se ha dado cuenta que aquellos que discuten la palabra de Dios por X razón, queriendo hacerte creer a ti que Él tiene la razón. Muchas veces te quieren hacer creer que saben más que tú. Comienza a manifestar un espíritu ahí de competencia. Líbrate de eso. Nunca entre en competencia ni discusión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es para discutir, es para aprender. Y cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, no tienes que demostrárselo a nadie. Porque el Espíritu Santo es el que saca ese conocimiento para que le hable a los perdidos. A los que saben no les diga nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando tú estás empapado de la palabra de Dios, cuando tú eres una persona que realmente está saturado de esa palabra de Dios con conocimiento, tú te vuelves una persona útil en la mano de Dios. Muchos quieren tener conocimiento para, como le dije, competir con otro. Cuando nosotros realmente salimos del marco de la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, el enemigo te está esperando ahí afuera. Por eso que sucede lo que sucede hoy en día. Hombres que caminaron bien con el Señor en la sana doctrina, hoy están fuera de esa sana doctrina. Y un espíritu de error lo ha atado. Lo tiene atado. Y todo aquel que sigue una persona que está en un espíritu de error, él queda atado también en ese espíritu de error. Y tristemente hay mega iglesia que la gente por falta de conocer la palabra y la sana doctrina de Dios están allí siguiendo a un hombre que tiene un espíritu de error. Y peligro con esto, porque le voy a decir la consecuencia de un espíritu de error. Cuando la persona no conoce la palabra a fondo, cuando no conoce verdaderamente la sana doctrina de Dios, y se ha dejado engañar de un hombre que está ya atado a un espíritu de error, esa persona que no se da cuenta, mira a ese hombre con idolatría. Para él ese hombre es como un Dios. Y por cuanto ha sido atado a un espíritu de error, no importa quién le diga lo que le diga de la palabra, él no te va a creer a ti, él va a creer lo que le diga ese hombre que está atado en un espíritu de error. Y no lo vemos solamente aquí en Estados Unidos. Esto a nivel global. Por eso es que tú tienes que darte cuenta dónde estás recibiendo la palabra de Dios. ¿Quién te está alimentando? ¿Quién te está instruyendo? Si tú te mantienes aquí escudriñando, leyendo, estudiando la palabra de Dios, nadie te puede engañar. Porque mira lo claro que está esta palabra que hemos leído. ¿Cuántos están aquí? Y tú tienes que realmente permanecer en esta palabra. Como le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. A todos aquellos que se oponían a la sana doctrina. ¿Y cuáles eran esta gente? Bueno, eran personas que se habían convertido al cristianismo. Judíos allí. Y ellos cayeron en el error de salir de la sana doctrina y ahora querían hacer una mezcla de la ley con la gracia. Como hay mucho hoy en día, los tal llamados mesiánicos, que están más enredados que una culebra. Y lo digo aquí públicamente y derecho a la cámara, porque yo hablo con la verdad de Dios. Yo hablo con la palabra de Dios. Enójese quien se enoje. Tú siempre vas a escuchar palabra de Dios en este lugar. Y gloria a Dios que estamos aquí recibiendo una palabra que es de la palabra de Dios.
Y dicho sea de paso, no hace mucho, aquí me recomendaron un ministro, un pastor, lo más excelente, que era lo máximo. De bueno, sabe que el hombre levanta al otro hombre. Y esta persona ni siquiera abrió la Biblia para predicar aquí, ni salió de ahí. Vamos, comienza a hablar en lengua, hablando basura. Predica la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a llevar a un pueblo de que hable en lengua? Y haciendo tantos errores. Sí, porque hay muchos que te quieren poner a ti como robot. Habla en lengua, vamos, habla en lengua. Habla, escucha, habla. Y muchos se lo creen. Y comienzan, no te dejes mover por esos espíritus. El don de lengua viene del Espíritu Santo y no del hombre. Y porque un hombre te diga habla en lengua, no lo haga. Porque el Espíritu Santo es el que te va a dar esa unción y presencia para que hable en lengua. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Ves? Tenemos que aprender porque hay tiempo peligroso. Por eso el apóstol Pablo está preparando a Timoteo porque él estaba confrontando una oposición. Y vimos la semana pasada que la palabra de Dios dice que la ley es buena, no es mala, pero revela el por qué Dios dio la ley. Usted sabía que la ley no salva. ¿Cuántos creen eso? Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Amén, hermano. Dice que acarrea disputas más bien que la edificación de Dios. Claro, porque nada que se pone a discutir de la palabra de Dios, a tener discusión, edifica. No edifica. Que es por la fe y que el fin del mandamiento confiado a Timoteo es el amor que nacido de corazón limpio. Amén. Y de buena conciencia. Esa palabra nos instruye. Si nosotros nos enfocamos en esa palabra de Dios aquí, de esa revelación, créeme que vamos a ser cambiados y transformados. No tenemos que estar dejándonos llevar por lo que diga alguien. Porque aquí está la dirección del creyente. Amén. Y de fe no fingida. Vamos a ver el verso 5. Porque hay un solo, el verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es que, ¿de qué? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe. En esa versión, sí, está bien. Esa es la pechita ahí. Fe verdadera, que viene saliendo lo mismo, no fingida. O sea, es lo mismo, pero ahí está más clara. Sí. De fe verdadera. Aleluya. Pero en lugar de esto, dice, cierta persona ajena a este estado de corazón limpio y de buena conciencia, perturbaban, ¿qué dice? Con sus enseñanzas y en lugar de buscar el bien de las almas, tan solo pensaban en sí mismos y en hacerse reconocer como doctores de la ley. ¿Sabe? Porque eso es lo que sucede cuando hay un espíritu de error en una persona. Como él se cree que se la sabe toda, ahora busca reconocimiento, que lo reconozcan como un conocedor. Como uno que se la sabe todo. Y se querían pasar como doctores. Pero dice Pablo que ellos ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Es muy importante esto aquí, hermano. Porque en algún momento alguien te va a visitar. En algún momento alguien te va a hablar. Y te va a hablar de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo estás tú preparado para escuchar a alguien que te viene a hablar de la palabra de Dios? ¿Estás tú preparado para refutar lo que Él te dice de acuerdo a la palabra? ¿O estás tú ahí como un corderito a aceptar lo que te dicen? Y decir amén. Por eso la importancia de la preparación de la palabra. Cuando tú realmente estás preparado de la palabra, estás nutrido de la palabra,
Y la evidencia de una persona que está nutrida bien de la palabra de Dios siempre quiere buscar de Dios. Nadie lo detiene. Porque la palabra de Dios produce fe. A mí, produce sed espiritual. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios, entre tú más la lees, la escudriña, te produce más sed espiritual de buscar de Dios. Los que están completamente anémicos, miran la Biblia pero no la leen. Y el enemigo ya lo tiene allí en la mirilla. Y si como que trata de leer un poquito, suena el teléfono. Ay, qué bueno. Ay. ¿Sabe? Porque ya tú no tienes deseo ni anhelo de leer la palabra de Dios. Y el peligro de muchos, porque es tan anémico y no pueden leer la palabra de Dios, porque lo que de aquí tú tienes depende de que está lleno. Por eso es que tú tienes que tener cuidado de qué llena tu mente, porque tu mente se llena por dos vías. ¿Cuáles son esas dos, pastor? Los oídos y los ojos. Mira para los lados y mira lo que está sucediendo. Rápido, tu mente comienza a recibir. Comienza a escuchar, tu mente comienza a recibir. Entonces la mente es como una habitación. Nuestra mente es como un cuarto. Si usted tiene un cuarto pequeño, pues de muchas cositas va a estar lleno anyway. Entre más grande, pues más agarra. Ese cuarto, esa mente que es como una habitación, tú lo llenas de lo que tú ves y escuchas. Si tú eres una persona que escucha un chismoso, de chismes llenas a tu mente. Si tú escuchas a uno que murmura, pues de murmuración se llena tu mente. Tú eres afectado por lo que escuchas y lo que ves. Pero cuando tú tienes tu mente, esa habitación llena de Dios, todo lo feo, sucio sale y no tiene cabida. ¿Cuántos están aquí? No hay espacio, no hay lugar para las cosas del mundo porque tú estás saturado de Dios. Y Dios rechaza lo que es del mundo. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Ves? Por eso es la importancia de la palabra de Dios. Anhélala, búsquela, deséala. Y si no tienes ya deseo de leerle, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Y verá la condición. Porque todo aquel que busca, escudriña la palabra de Dios y está orando, tiene una condición diferente al que no ora y no busca. Hay una gran diferencia. Y el Espíritu Santo aquí le redarguya mucho. Lo que pasa es que al salir, pues ya te sabes, se le olvida. A su nombre. Esta gente que dice que perturbaban con aquellas enseñanzas falsas. Amén. Usted ve que los testigos, y sabe una cosa que yo he visto y he notado en lo que tienen doctrina de error, que son más trabajadores que el que tiene la verdad. Tan activos. No pierden tiempo. No, esa gente son tremendos. Yo me recuerdo cuando vivía en Nueva York. Yo vivía cerca de la sede de los Testigos de Jehová. Y ya esa gente a las 7 estaban ahí. Tocándome la puerta. Para entonces presentarle una doctrina de error. Y yo tuve mucho confrontamiento con ellos. Aún de aquellos que se llamaban ancianos. Y algunos de ellos los traje a la casa. Porque cuando tú tienes la verdadera verdad, la palabra de Dios, tú tienes la autoridad de Dios. Cuando tú tienes palabra de Dios, tú tienes autoridad. El que tiene espíritu de error, que tiene concepto equivocado, no es igual que aquel que conoce la palabra de Dios.
Y aquel que está en error no te puede resistir. Porque tú lo que das es palabra de Dios. Amén, hermano. Por eso es necesario en estos últimos tiempos, hermano, estar firme en la palabra y viviendo la sana doctrina. Que te digan a ti radical, que te digan lo que sea, pero que tú estés seguro que está en la sana doctrina. Aleluya. Es muy importante. Carecían de valor y de todo era vana palabrería, dice la palabra de Dios. Pura palabrería. Verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana que palabrería, puro bla bla bla. En Cuba le llaman tiki tiki. ¿Te recuerdas cuando ya de tiki tiki? ¿Ves? Palabrería, palabra hueca, sin sabor, perturban. ¿Ves? A eso se dedicaron y se apartaron ellos. Por eso Pablo está preparando a su hijo Timoteo, hijo en la fe, porque él tenía una responsabilidad en una iglesia tremenda. Y Pablo sabía que él estaba rodeado de esta gente falsa, que querían confundir a los cristianos. Y por eso dijo, cuídate de esta gente. Defiende la sana doctrina, porque son tiempos peligrosos, lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Por eso que hay muchos hermanitos que por ahí están para allá y para acá y no saben dónde estar porque no están cimentados en la palabra de Dios. Porque ¿sabe una cosa que te lleva también a dejar una iglesia de la sana doctrina? La falta de solidez en la palabra. La falta de conocer la palabra. Porque déjeme decirle, démosle gracias a Dios cuando estamos en un lugar que se enseña la sana doctrina. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí seguidamente el apóstol Pablo hace resaltar el contraste entre la ley, a la cual esos pretendidos maestros querían que atraer a los cristianos y el evangelio. Y el primer punto sobre el cual el apóstol hace énfasis es que la ley es buena. No vaya tú ahora a pensar que la ley es mala. La ley es buena. Eso es lo que Pablo no está contra la ley. Lo que él no quiere es que tú vivas bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Aleluya. Esto mismo dice aquí, vamos en Romanos 7:16. Usted dirá, pastor, yo como que me pareció que usted dijo algo así la semana pasada. Claro, lo estoy haciendo a propósito para que te quede un poquito más. Romanos 7:16. Sabe que en todos los ministros, pastores, todo aquel que enseña la palabra de Dios, que hay una gran responsabilidad. Créeme. Por eso todo aquel que enseña la palabra de Dios debe asegurarse que estudia la palabra de Dios. Para que no le dé comida contaminada al pueblo. Y muchas veces a usted no le va a gustar. No importa, los purgantes amargos son mejores. Aleluya. A su nombre. Aquí la palabra dice, y si lo que no, 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué dice este hombre esto? Porque lo que Pablo quería hacer, la ley le decía que no lo hiciera. Y aquello que él quería hacer, la ley dice que no lo haga. O sea, había una contradicción para él. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que hago, pues no lo quiero hacer. ¿Ve? Esa naturaleza del hombre pecador que está manifiesta todo el tiempo, está en contra de la ley de Dios. Porque la ley dice, no matará, no robará, no adulterará, toda una lista que le da al hombre que no haga. ¿Para qué? Porque si la ley, pues realmente un hombre que seguía la ley, realmente la palabra de Dios lo declaraba un hombre justo. Pero dice que la ley no fue dada para los justos, sino para quién. Ahí leímos la lista al principio. Por eso es que tenemos que tener
bien claro qué es la ley, qué es la gracia. Amén. Ahora, en el mismo, o sea, la cuestión es hacer uso que legítimo de ella y en saber cuál es el uso que de ella debe hacerse. La ley no se dirige a lo justo, porque ¿cómo condenaría a un justo? No es justo, hace lo correcto, hace lo que le agrada a Dios. Amén, hermano. La ley se dio para condenar el mal. Vamos a Romanos ahí mismo 7:7. O sea, lo malo. ¿Qué diremos? Pues en forma de pregunta, Pablo dice esta palabra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Ves? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Ves? Porque la ley es como el espejo, le dije. Es como un espejo que le dice eso es lo que tú eres. Tú eres un pecador. ¿Ves? Entonces eso es lo que manifiesta aquí la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ves? La ley es buena. La ley es lo que está aquí sacando la naturaleza del hombre, que es lo que practica y vive a diario. Y que si lo sigue haciendo será condenado. Amén. Aleluya. Ahora, en el mismo libro 3:20 de Romanos, vamos allí para que usted vea lo que sigue diciendo Pablo aquí. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿qué dice? Será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. O sea, tú no eres justificado si no haces lo que la ley te dice. Tú lo que tienes que obedecer la ley, pero no eres justificado por eso, porque la ley te dice no haga esto para que no lo haga. Por eso vino Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. Y en Gálatas, y termino aquí, capítulo 3, quiero que vaya conmigo allí. ...24 y 25... y Romanos 10:4. Gálatas 3, 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Nuestro maestro, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? ¿Por qué? Por la fe. Porque el hombre es justificado por la fe. Ahí es justificado, declarado justo por Dios, por la fe. Amén. Pero venida la fe, ya no estamos ¿qué? Bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo ese maestro de la ley, que es la ley. Ya no estamos bajo de eso. Porque ya llegó su fin. Ya llegamos allí. Entonces, ¿cómo comprobamos que terminó el fin de la ley? Vamos a Romanos 10:4 y concluimos. Yo no sé cómo muchas personas después de estar caminando en el Evangelio con la sana doctrina se han apartado, la verdad. No lo entiendo. Romanos capítulo 10, verso 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está. Entonces, ¿cómo personas tienen el descaro, que eran personas que predicaban la sana doctrina, conocían la palabra, ahora de repente se le aparecen en el camino y diciéndole que también hay que vivir bajo la ley? ¿De dónde? ¿Ves? Fueron confundidos, fueron engañados. Así que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que aprender de ella, porque ahí es que está la revelación de la palabra. Amén. Así que Dios le bendiga, póngase de pie en esta hora.